Me parece increíble que Rojo y Negro utilice a los invitados para maquillarme. A mí me han dicho que me van a dar 20 euros sin bocata y del bocata por ahora no me han dicho nada. ¿Y esto? Caminar entre sintetizadores como Dorothy en El Mago de Oz, viajar entre caminos de caos y personas desdibujadas por los días, los horarios y un sistema económico que nos destroza y no nos deja pensar en el mañana, que nos hace vivir en un presente continuo inasumible e inabarcable. Los seres multitarea, los maldormidos y emocionalmente destrozados, cuando escuchamos el disco Música para Humanos, nos recuerda que el ser humano sigue siendo un espectáculo y este disco una de sus bandas sonoras. Hoy tenemos en el piquete de CGT Metal Madrid a Corte. Hacen falta hechos. Aquí nadie es neutral. Aquí nadie es neutral. El piquete, CGT Metal Madrid. Pues damos comienzo a este programa primero agradeciendo a Corte que acepte nuestra invitación a nuestro pequeño rinconcito y al equipo de Rojo y Negro por brindarnos la oportunidad de grabar en unas condiciones técnicas maravillosas. Os vamos a dejar un banner de nuestras redes sociales que podéis seguir y donde es importante darles cariño. Y quería preguntarte que el primer tema que escuché de Corte fue Una rata o un himno, que en ella tiene un verso que dice algo así como lleno o muy lleno, ¿cómo quieres el veneno? Y mi pregunta era, ¿de qué está envenenada esta sociedad? Pues está envenenada de un montón de cosas. Pero yo creo que sobre todo está envenenada de una especie de aspiración, de una necesidad de trascender por los motivos equivocados, de buscar una especie de espiritualidad fuera de las cosas que realmente nos oprimen y nos perturban en nuestro día a día, de pensar que es un enemigo invisible como es la inmigración, de pensar que es una izquierda tenebrosa que va a comerlo todo y a romper España en 1000 pedazos, de pensar que lo que la gente necesita es a Dios y no un sindicato de su parte, de que rezando van a pagarles más o de que los alquileres van a bajar mágicamente gracias a la mano invisible. Yo creo que estamos envenenados de todas las gilipolleces que nos hemos creído y que hemos ido perpetuando a lo largo de los siglos y se nos atragantan y nos están matando en el sentido más estricto de lo que un veneno hace a cualquier cuerpo, la verdad. Sí, porque antes precisamente en la comida hablábamos sobre que Yados y compañía, este tipo de coaching, estaban dándose muchos de ellos a un sentimiento religioso súper fuerte, y muchos de ellos, ¿eh? Y eso es algo que creo que va enraizado a precisamente el querer vender una espiritualidad que no te lleva más allá de una superficialidad que es en lo que está basado todo su mensaje, ¿no? Sí, o sea, creo que hay además un factor muy importante, en concreto con el caso de Yados y de esta gente, que es la necesidad de penetrar en mercados latinoamericanos a través de la religión. O sea, ya no es solo una cuestión de mirar por encima del hombro a las personas piadosas o las personas que tengan una cierta fe, es la cuestión de fondo constantemente con cualquier doctrina religiosa de que se piensa y se utiliza como un empaquetado de los problemas de las personas. Y hace poco hablaba precisamente con unas amigas que como esta idea de que el cristianismo, el catolicismo se ha aferrado a la esquizofrenia de las personas a lo largo de toda la historia, que si nos ponemos a pensar en las razones por las que había gente que veía apariciones vírgenes, era capaz de andar de rodillas hasta Roma para tal y para cual, era porque a lo mejor había ya problemas de salud mental en el pasado, y no lo digo con condescendencia, lo digo intentando entender una cuestión material
que al final es lo que hoy en día también ocurre, que hay un problema de desigualdad cada vez más grande en la mayoría de países del mundo y que las personas buscan una vía de salir de ahí y los interesados buscan una forma de penetrar en nuevos caladeros. Y el caso de esta gente, yo no hablaría ni siquiera de feo, ¿no? Hablaría de que quieren hablar directamente a estas comunidades que están dentro del evangelismo, dentro de este tipo de corrientes. Qué buenas ratas. Sí, sí, la verdad que... Y escuchando tu nuevo disco, y que también me apetecía mucho darlo a conocer, la canción Centro de Gravedad me surgió una pregunta que era ¿cómo afecta la precariedad laboral y material, como es un tema de la vivienda, que es lo que nombras en el Centro de Gravedad, en la creación artística? Pues es total, es una cosa que está completamente ligada en cualquier parte del proceso. Además creo que es una cosa que no es simplemente que ahora mismo esté pasando, es que ha existido siempre, ha existido una sponsorización del arte por parte de mecenas, de lo que fuese, y todo eso tenía una intención, que era crear un tipo de arte. La independencia artística viene dada por eso, por el poder tener unas condiciones de vida que te permitan hacer ciertas cosas. Y el caso del centro de gravedad que se menciona en la canción, pues es ese. O sea, la idea es que no puedes bailar sin tener un centro de gravedad y que vivir es algo parecido. Vivir sin tener un lugar, algo que te aferre y algo que te permita en el momento en el que caigas amortiguarlo, pues es muy complicado y generar precedentes artísticos que puedan mantenerse ese equilibrio es muy complicado y mientras hablamos de ese desequilibrio, porque sería más fácil simplemente aceptar, ¿no? Pues de donde sea que pueda venir el dinero o el apoyo o lo que sea y generarnos ese centro de gravedad un poco ficticio que a veces ofertan pues... Sí, sponsorizados, ¿no? Exactamente, sponsorizado como lo está todo y especialmente la cultura independiente desde hace unos cuantos años. En tu sello, creo que es Sonido Muchacho, ¿no? Calificaba tu música como preapocalíptica. Y oyendo música para humanos y lo que te ha llevado a realizarlo, ¿crees que estamos al final de algo o en un presente sin futuro? Pues estamos, yo creo, en eso precisamente, en ese presente sin futuro del que hablaba Fisher. Y no sé, es curioso el término mismo de preapocalíptico, porque siempre hablamos de las condiciones que se generan después del apocalipsis, porque de alguna forma el apocalipsis en el imaginario colectivo siempre ha sido pues esa especie de borrado y cómo vuelve a la sociedad, ¿no? En el caso de Mad Max, toda esta cosa de pues tendríamos que sobrevivir buscando combustibles fósiles, etcétera, etcétera, pero ya empezamos a hablar de términos preapocalípticos, ya empezamos a hablar de cómo se puede mantener en el tiempo unas condiciones de vida muy cercanas al apocalipsis, pero que nunca terminan de llegar. Yo preferiría vivir en el universo de Mad Max y ya haber vivido el apocalipsis que estar en este estado de espera. Es como un poco como esperando a Godot, ¿no? Pues estaremos aquí hasta que alguien diga que ya es suficiente o hasta que nosotros mismos digamos que ya es suficiente. Sí, que es un poco mientras muere lo viejo y nace lo nuevo, ese periodo de oscuridad, ¿no? Sí. Y da la impresión de estar en esa oscuridad, Sí. pero que se está alargando en demasía en el tiempo. Sí, además es que ni siquiera creo que sea... porque si hablásemos de una oscuridad, por ejemplo, de estar en un momento en el que, por ejemplo, hubiésemos tenido que hacer una regresión, el hecho de que no podamos acceder a ciertos datos, a ciertas cosas. El problema es que lo tenemos todo. La luz nunca podría haber sido más nítida que ahora. Las condiciones materiales, las razones, el por qué ocurren las cosas, nunca ha sido tan nítido. Lo que me pregunto es eso, no estamos en un periodo oscuro. Entonces, ¿por qué realmente lo parece? ¿Por qué no somos capaces de pasar de era, de cambiar esta especie de presente continuo tan agobiante y tan desesperante? Hay una cosa que me parece muy curiosa. En los últimos años ha habido como de estas muchas teorías que hablan del efecto Mandela, de la modificación de la realidad, todas estas tonterías, ¿no? Había una que me parecía muy curiosa que hablaban de que el tiempo había cambiado en las últimas décadas por razones, vete a saber tú por qué, pero había gente que decía que los días duraban menos ahora que hace 20 años, sin pensar en las condiciones materiales de trabajo, los horarios
necesarios que ahora mismo hacen que tu día dure menos horas. Y las responsabilidades que van asociadas y cómo nuestro trabajo se ha convertido en una cosa de ida y vuelta en el trabajo en la mayoría de oficios y de áreas. Entonces, pues es también curioso cómo nos hemos creado incluso una nueva concepción del tiempo que va en contra de nosotros y que nos afecta directamente incluso en cómo percibimos nuestros días, nuestras horas, nuestro tiempo. Sí, que preferimos pensar que los pájaros no existen a estar pensando pues, nuestras condiciones materiales Sí. y hacernos la vida más fácil, en cierto modo, ¿no? O pensar que vivimos en tiempos preapocalípticos y no en tiempos de cambios radicales y de una necesidad muy importante de generar nuevos precedentes y de buscar nuevas razones para seguir siendo humanos, supongo que es también un poco creo de lo que va el disco, al menos lo que he intentado. En los comienzos de Internet era visto hace unas décadas como la liberación del conocimiento para la humanidad, en lo que ha terminado una fábrica de suscripciones y en un absoluto control por parte del capital, con bulos incluidos como moneda de cambio. ¿Crees que la música ha caído en un espacio parecido en ese aspecto? Creo que ha habido una estilización de la música, una búsqueda constante de convertir y empaquetar los productos culturales en algo que sea para un consumo determinado. Que, por ejemplo, ahora mismo exista pues la idea de que tienes una playlist para cocinar, tienes una playlist para ciertos estados de ánimo y que la música en ese ecosistema de escucha y en ese ecosistema del negocio que existe ahora mismo en torno al streaming, afecta directamente a la composición y afecta también a las aspiraciones artísticas. Entonces, sí que creo que se ha vendido una idea de qué es ser músico, de qué es ser artista o de qué es el arte en torno a un sistema y a una industria en la que ni siquiera el oyente es un participante activo, es simplemente una persona que está requiriendo de nuevo en esos periodos breves de tiempo de algo para acelerar su día o lo que sea. A mí hay una cosa que me parece muy curiosa, por ejemplo, que no tenemos tanto en cuenta, que es el hecho de que al mismo tiempo que el streaming se ha vuelto algo prácticamente pues, ubicuo, ¿no? En nuestra vida, puedes escuchar música en prácticamente cualquier lugar, desde tu teléfono, desde el ordenador, desde tu coche, desde el frigorífico, ya es como ubicuo, ¿no? Y siempre son los mismos servicios. Al mismo tiempo han aparecido los auriculares con cancelación de ruido. Hemos desarrollado un tipo de consumo de música que muchas veces nos aísla de los lugares en los que estamos. No es tan extraño en realidad que la música que consumimos también esté desconectada de esos mismos lugares. Lo está el oyente, lo está la persona que lo hace y al final lo que tienes es un pastiche de la realidad. Una realidad que es una realidad musical o una realidad artística que te está hablando de cosas que ahora mismo no existen o cosas que no han pasado, como es el apocalipsis, la preapocalipsis, pero nada te está hablando de qué está pasando. Porque si te estuviesen hablando de qué está pasando, quizás no sería tan interesante que apareciese en redes sociales, en ciertos servicios de streaming. En un país como este, en el Estado español, en el que tenemos un rapero entre rejas, por ejemplo. Sí, precisamente te iba a preguntar luego por ello, porque en torno a la censura es la misma como raperos como Pablo Hasél, mientras se enarbola la libertad de expresión y la facilidad, digamos, para poder grabar en casa. Sí. Cuando luego no vas a tener ninguna visibilidad, cuando está todo, hay toda una maquinaria para que aparezcan ciertas canciones, ciertos temas, y encima si hablas sobre ciertos temas te pueden llevar a la cárcel, con lo cual... Sí, pero bueno, porque se ha convertido en una cuestión plenamente aspiracional, es un poco como jugar al Euromillones. Y la música siempre ha sido eso, porque toda la vida... a todas las personas que hacemos música hemos tenido familiares que nos han recordado constantemente lo difícil que es hacer música y que nunca vamos a vivir de eso. Entonces, como ya es una lección más que aprendida y hemos seguido jugando a este Euromillones. Pero ahora con más razón, porque ahora lo que se te vende es, oye, que a lo mejor esto se te hace viral, que a lo mejor entras en tal playlist, que a lo mejor esto pasa, que a lo mejor lo otro. Y lo que no te explican tampoco es que seguramente no pase y que no pasa nada, que vas a seguir haciendo música. Yo llevo ahora 17 años tocando,
que para tener 28 es una parte muy larga de mi vida. Es mucho más larga que todo lo que he vivido sin hacer música, en realidad. Y me parece curioso que tengamos como esta idea tan neoliberal de hacer música y de intentar como, no, con esto lo peto y lo grabo en casa y me lo curro y tal y subo 17.000 TikToks y en algún momento sonará la flauta. Quizás no, pero es que da igual, es que da lo mismo. Sí, sobre todo si te hacen muchas veces que lo que te va a hacer viral es huir de ciertos mensajes, obviamente, porque hay un tipo de letras y un tipo de música que es la que tiene la viralidad más asegurada y obviamente letras que hablen sobre la clase obrera, salvo Escape o cosas muy... Y aquí mando un saludo a Borja, que siempre está con... que Escape ha politizado al 90% de la sociedad. Primer concierto de mi vida, en serio, ¿eh? El primer concierto al que fui fue un concierto de Escape. Y salí bastante loco precisamente por eso, porque salí con un montón de preguntas. Yo era súper pequeño, yo tendría 9 o 10 años. Y claro, de repente estar escuchando hablar de la intifada, estar hablando de cosas que yo no había estado expuesto nunca. Y empezarle a hacer preguntas a mis padres y mis padres explicarme ciertas cosas en serio. O sea, y además hace poco, en una entrevista que me hicieron, lo comentaba, que es curioso que Escape no tenga precisamente un lugar dentro del imaginario ahora mismo del independiente o dentro del imaginario un poco musical por el que yo me muevo, de eso, del do it yourself, de eso que ahora llamamos do it yourself, pero que ha sido el sal a la calle y hazlo de toda la vida. Y voy a comentarte algo más, pero se me ha ido completamente. Desde nuestro sindicato reflexionamos mucho de cómo llegar a gente más joven, pues en la industria tenemos una media edad de como mínimo unos 35 años y nos parece que algo por el camino nos estamos perdiendo. Con la década que me sacas en edad, ¿cómo crees que podemos llegar a gente de tu edad o incluso más jóvenes? Pues mira, creo que los sindicatos en este país no han vivido una buena época y ha habido una crisis de valores viniendo de los sindicatos amarillos, de los sindicatos principales de este país, que yo creo que son los que han arrastrado este San Benito merecido de complacencia con la patronal, de complacencia con un montón de cosas que, bueno, pues eso es culpa de esos sindicatos. Pero sí que veo, y además es que es algo que comento con compañeras y con compañeros del trabajo, que el problema es el miedo. Y el miedo no hay sindicato que lo pueda quitar. O por lo menos a un nivel muy general. Y lo que tiene la gente joven, principalmente cuando entra a trabajar, es miedo. Y cuando tú entras a un sitio en el que sabes que no se está respetando el convenio de prácticas, que estás trabajando más de 8 horas, que no deberías estar asumiendo ciertas funciones, cuando tú te pones a leer los estatutos de tu trabajo en los que se describe exactamente dentro de tu puesto cuáles son tus funciones, tú no te atreves a decirle a un superior que no, porque depende a lo mejor el que después te llamen para ser eventual, digamos. Y cuando eres eventual, cuando estás trabajando en un régimen en el que tampoco eres fijo, ¿cómo te atreves a decir que no a las horas extra? ¿Cómo te atreves a decir que no a trabajar en fin de semana? Además, constantemente la cultura laboral que se te está implantando desde la universidad es: no vas a tener trabajo lo más seguro, pero vas a tener una bolsa de trabajo por la que te vas a pegar con un montón de gente para intentar quedarte en un sitio. Entonces, está muy bien que desde la izquierda hagamos constantemente esta autocrítica de cómo lo podríamos hacer mejor, pero hay cuestiones que tienen que ver con algo tan humano y tan horrible que han utilizado siempre tanto, pues eso, jefes, patronal, etcétera, etcétera, que es el miedo, el implantar ese miedo y quienes se encargan de inocularlo dentro de las empresas porque son útiles. Entonces no sabría decirte, te diría que es información lo que necesitamos y sobre todo la noción de que no hace falta que pases por el aro. Y sobre todo el pensar que va a haber más gente dentro de tu lugar de trabajo que va a solidarizarse contigo, pero claro, esos también tendrán miedo, ¿no?, de perder lo poco que tengan. Entonces no es muy halagüeña la respuesta que te estoy dando, porque pero... en cierto modo siempre quien abre camino se lleva los cortes de las hojas, en cierto modo, ¿no? Eso suele ser un aprendizaje de vida. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros, pues desde abrir un local sindical, una casa sindical,
que creo que está habiendo muchas reuniones. O, por ejemplo, una de nuestras labores más principales también ha sido de dar charlas en la universidad porque, por ejemplo, no sé a quién ha escuchado la reflexión de por qué los sindicatos no han tenido colegios, ¿no? No ha tenido la Iglesia, ¿por qué no? Porque ese miedo probablemente sería distinto y sería otro tipo de enseñanza que recibirías de pequeño. Sí. Obviamente, porque yo qué sé, desde los colegios no tampoco se enseña nada en torno al trabajo. Sales de repente al mercado laboral habiendo estudiado lo que hayas estudiado y sales pues eso con lo que la sociedad te ha dictado. Que es ahora mismo existe una asignatura que no recuerdo ahora mismo cómo es el nombre, pero que está en la mayoría de las FPs y no sé si ya también en universidades. Sí. Sí, el problema, y yo lo he vivido porque yo hice un grado superior, es que la forma en la que te lo explican depende mucho del lugar en el que estés estudiando. Claro. O sea, a nosotros se nos ha hablado, por ejemplo, de la huelga en unos términos en los que era como para levantarte y decir, claro, yo era más mayor que el resto de la gente que tenía en clase porque yo ya había estudiado una carrera y me metí a este grado. Y de luego coger aparte al profesor que tenía prácticamente mi misma edad y decirle, oye, pero le estás diciendo esto a estos chavales que tienen 18 años, de que prácticamente si vas a la huelga es normal que luego tengas represalias en tu trabajo. ¿Qué quiero decirte? O sea, yo he tenido que ir a compañeros de trabajo hace unos pocos años siendo becario a preguntarles por este tipo de cosas. Oye, yo tengo derecho a huelga, yo tengo derecho a esto, a lo otro. ¿Por qué no lo sabes? Y creo que esta cosa de, pues, tanto el hecho de que tengáis las redes sociales que tenéis, el que brindéis esto, es muy importante porque hay que empezar a inocular en la gente de mi generación y más jóvenes que no están solos, que todo es despiadado, pero que igual que hay un sindicato para las cuestiones laborales, hay sindicatos de vivienda, que hay muchas opciones y que sobre todo existe la posibilidad de preguntarle a una persona que te va a ayudar. Que esto no es como ir ventanilla A con el formulario tal. Yo creo que nos acojona todo eso. Nos acojona el pensar que el camino a llegar a esa estabilidad y a esa tranquilidad es mucho más largo porque el que tenemos por delante, tristemente, es jodido y largo. Poco halagüeño. Sí. Tu disco tiene letras muy ligadas a la clase obrera y su sentimiento de confusión dentro del capitalismo con la exacerbación de la individualidad. ¿Qué papel tiene la música en la conciencia de clase hoy? Pues creo que es importante. Creo que la música siempre ha sido un agente importante a la hora de, pues, eso, de inocular ideas. Y creo que hay un elemento muy importante que es que si eres capaz de cantar algo a gritos en lo que crees con más gente alrededor, eso es conciencia de clase por 10. O sea, el hecho de que tú estés compartiendo una cosa, pero eso es lo importante, que precisamente pues lo que hablaba antes, esta cosa de los auriculares de cancelación de ruido, de la forma que tenemos de escuchar música, de las playlists que están enfocadas al que tú te puedas evadir y separar completamente, por ejemplo, de tu lugar de trabajo y de los ruidos que tienes alrededor, es que también ocurre en la música. Es el hecho de que ya no solo con cómo la escuchas, sino dónde la escuchas. El que ahora mismo hayamos optado porque los festivales sean la única forma de presentar proyectos musicales, de que estemos completamente rodeados de conciertos sponsorizados, etc. Hay que pensar que cuando uno sale de fiesta, cuando uno va a un concierto, cuando uno va a un lo que sea, está participando de algo que es comunitario y es compartido, y la música nunca tendría sentido sin esta cosa colectiva, y esto es algo que siempre ha estado presente y que además ha habido incluso movimientos políticos que han acallado esto porque es peligroso. Hay una cosa que me encanta, que es que tanto Platón como Rousseau en las políticas que plantearon, el teatro era una cosa que dejaban fuera de la República, como que eran algo que acotaron. Rousseau decía que tenían que ser solo cosas que ocurriesen dentro de la ciudad para no contaminar con ideas de fuera, y Platón decía que fuera los poetas de las ciudades, que no debían estar dentro para el correcto funcionamiento de la República, tal, porque tienen mucho poder.
Y fíjate que qué dos sociedades tan distintas y qué dos formas tan distintas de transmitir la música y de hacerla y llevarla, pero sabiendo perfectamente lo peligroso que puede llegar a ser para cualquier gobierno, para cualquier sistema opresor, el que la gente se organice, un concierto de repente se convierte en un meeting, te vas a tu casa con un estribillo que no te sacas de la cabeza. O sea que creo que es importante y no se nos tiene que olvidar que hacer música y colaborar y participar también es una forma de resistencia. Claro, aquí debo admitir que aquí Corte vino a inaugurar nuestra casa sindical, musicalmente hablando. Así Ha es. sido la primera persona que se ha escuchado en nuestras paredes, Es lo verdad, cual nos es hace verdad. tremenda ilusión a CGT Metal Madrid, porque encima por una causa como era la huelga de Palestina, Por supuesto. que precisamente era la siguiente pregunta. Fíjate, no lo tenía ni preparado, lo juro. Es que el 15 de octubre tuvo lugar esa huelga dentro del marco de exigir al gobierno español romper relaciones con el Estado genocida al que llaman Israel, y que en la presentación que hicimos, precisamente tú participaste. ¿Cómo crees que hemos llegado a estos niveles de violencia y la normalización que se hace de la misma? Bueno, creo que no es por minimizar el genocidio en Gaza, pero hay que entender que esto se ha repetido prácticamente década a década. O sea, el genocidio en Gaza tiene un factor que es el que es un conflicto que existe desde antes de los años 60, desde antes de las primeras ocupaciones, que está televisado y está en un sistema y en un régimen de propaganda que se les desborda por todos los lados, porque se ha visto que se desborda, y a pesar de que se ha desbordado, por ejemplo, ahora estamos en 92 víctimas después de esa tregua que no se ha cumplido y que ya sabíamos que no se iba a cumplir, y que el proyecto genocida de Israel va a continuar, pero no se nos puede olvidar que existía un apartheid en Sudáfrica que estaba amparado por la mayoría de naciones del mundo, que en Srebrenica hubo una limpieza étnica en la que los cascos azules holandeses estaban presentes y dieron cigarrillos a los genocidas. En Ruanda las motivaciones raciales que llevaron al genocidio empezaron desde las colonias europeas. Somos exportadores de genocidios. O sea, la cuestión, y esto lo escuchaba hace poco de un sociólogo que precisamente estuvo presente en el genocidio, en el apartheid sudafricano, que decía que la única razón por la que hemos estudiado cómo hemos estudiado el Holocausto es porque esas mismas maquinarias y mecanismos de genocidas que se habían aplicado en todas las colonias del mundo por parte de las metrópolis occidentales se había practicado por primera vez sobre una sociedad blanca, sobre una población blanca dentro de Europa. Entonces, no es sorprendente realmente, no es sorprendente que existan los mecanismos genocidas, ni tampoco que exista esa complacencia. Yo lo único que veo a mi alrededor es gente que no puede apartar la mirada de lo que ha pasado en Gaza y sigue pasando. Creo que es labor de todo el mundo seguir recordando qué está pasando y no sé, yo tengo la esperanza de que en algún momento pare, pero claro, es una esperanza que solo está amparada en el deseo de que eso termine y que Claro, puedan porque, vivir por en ejemplo, paz. yo vi que 2 semanas antes de la huelga probablemente tenía unos mimbres de participación que sí podían, pues sobre todo intentar que se propagase por toda Europa, que sería una forma bastante eficaz de que la clase obrera diese partido en todo este genocidio. Y que es verdad que el alto al fuego, este fake, logró que toda una parte de gente humanista, vamos a decir, sin una ideología clara, pero que es verdad que había llegado a la conclusión de que estaba pasando aquí y que probablemente podría haber hecho la huelga. Con este alto al fuego fue una boya para muchísima gente para no participar en una huelga que
intentaba desde un lado súper complicado, por Paralizar. no ser mayoritario, intentar que se replique pues, en sociedades como la francesa, portuguesa, o por toda Europa, o por todo Occidente, que es lo que le puede picar Ya. al sionismo anglosajón este. Yo creo que hay tantos intereses en que tengan una colonia estas potencias en Cisjordania que es muy difícil. Lo que pasa es que es tan complicado que incluso ahora que ya se ha desbordado esa propaganda sionista y mucha gente está empezando a darse cuenta de quién era Theodor Herzl, de cuándo empezaron esas ocupaciones, de qué fue la declaración Balfour, de cómo se dieron todas estas cosas a lo largo del siglo XX que nos han llevado hasta este punto, que lo único que queda es la estructura económica que lo sostiene y los intereses económicos. Y eso no hay quien lo tumbe. Eso no hay quien lo tumbe. A no ser que se tumbe a la fuerza, claro. No. Entonces, no lo sé, también creo que la sociedad civil estamos cargando ahora mismo con el peso de toda la irresponsabilidad política y económica de un sistema que está fundamentado y engrasado por la sangre constantemente de un montón de gente. Entonces, creo que es importante también que no perdamos, por ejemplo, pues lo que tú comentabas, esa necesidad ahora mismo de internacionalización en Europa de las izquierdas. Yo lo veo bastante claro. Que los intereses ahora mismo que tenemos entre los distintos países, quizás de las únicas cosas buenas que nos ha traído la globalización es que nos han traído los mismos problemas a todos y la misma ultraderecha a todos. ¿No quieren hacer Europa grande otra vez? Pues vamos a hacer a la izquierda grande otra vez en Europa nosotros también. Yo creo que tiene que haber algún tipo de movimiento vertebrador y sí que es verdad que la esperanza un poco era que este genocidio en Gaza y que el sionismo y el plantarle cara habría sido quizás una buena oportunidad y es una buena oportunidad para hacerlo a bloque y para paralizar Europa a bloque. Y precisamente nombrabas ultraderecha, hace unos escasos días tuvo lugar el ataque miserable por parte de escuadristas nazis de una empresa de desocupación contra la fábrica de Vallecas, a que mandamos toda nuestra solidaridad, por supuesto, donde acabó con la detención de varios miembros de la fábrica, a los cuales, si es que con el viernes pasado tuvimos esa manifestación donde se mostramos la repulsa. ¿Qué crees que revela el ataque a la fábrica sobre el clima social y político actual y cómo deberíamos responder colectivamente a este tipo de agresiones? Pues es complicado porque en el momento en el que tienes escuadrillas paramilitares actuando por toda España en pos de un problema inventado como es esta epidemia de ocupación que se han inventado derecha, medios, etcétera, etcétera, algunos medios de comunicación, pues es muy complicado, la verdad. Porque además constantemente nos arroja en lo mismo, nos arroja en esta obligación de que sea la sociedad civil la que defienda, pues eso, ya de matones, de nazis, de escuadristas. Entre la gente que había en el ataque, si no me equivoco, había gente con bastante experiencia en artes marciales, en movidas bastante chungas. Sí, creo que había hasta algún militar del Militar IDF, ¿no? del IDF, sí, de las Fuerzas Armadas israelíes. Es que es loco. Es loco precisamente por eso, porque existe esa colaboración, existe ese beneplácito, existe esta Sí, cosa. luego le dan cursos de formación, Claro, incluso a policías nacionales, a policías fuerzas de nacionales, que hay seguridad. una connivencia absoluta. Sí, sí, sí. Y es una connivencia precisamente que ha existido constantemente, quizás porque la mayoría de la gente no sabía ni qué era el IDF ni qué era el sionismo. Quizás las cosas cambian a partir de ahora, precisamente porque no se puede hacer tan a la luz del día. Creo que lo que hay que hacer es lo que ya hizo Vallecas y lo que hicieron los vecinos en ese mismo día y lo que hicieron los compañeros que estaban en la calle. A mí me hizo mucha gracia porque lo vi prácticamente en directo desde mi lugar de trabajo, que está lleno de televisiones y de cosas. Pues estaba ahí la noticia en cierto programa de cierta cadena que hace por las tardes, que hablan mucho de ocupas, y la noticia era grabar a este nazi y preguntarle, y el nazi hablando de cómo le habían agredido los vecinos cuando habían intentado desocupar. Y claro, yo le veía la carita y veía esto y decía, madre del amor hermoso, sí, ¿quién coño se puede creer esto? ¿Quién cojones se puede creer esto? Pero bueno.
Luego, claro, hay unos anuncios sobre Securitas Claro. Direct. ¿Y te vas de habla. vacaciones? ¿Te vas de vacaciones? Al final, Pues a ver ¿quién- si tienes casa cuando Eso vuelvas. se está pagando, el miedo Pero se paga. tuviste hace poco me salía un cómico que le habían ofrecido hacer una gira por Chiringuitos que estaba financiada por una empresa de seguridad y que Ay, básicamente verdad, era que la hacer broma fue. monólogos de cómo te podían ocupar la casa si te ibas de vacaciones. O sea, claro, pero de esto hablamos de cultura sponsorizada, ¿no? Hablamos de esto. Sí. Fíjate que además que un monólogo, pues de la misma forma que una canción o que una película, pueden dibujar una especie de realidad, ¿no? Pueden incluso tocar ciertas teclas en lo sensibilidad. social. Ahí tenías a Richard Pryor, tenías a toda esta gente, ¿no?, que se dedicaba a hacer monólogos un poco como con ciertas cuestiones políticas. Y de repente están estas empresas pagando a los monologuistas para que hablen de estas movidas. No sé. Yo creo que se ocupa muy poco para la poca vivienda que hay, la verdad. Y ahora viene una sección que era habitual en el piquete, pero que ahora lo hemos rebautizado como unos cuantos piquetitos, que es como se llama un cuadro de Frida Kahlo. Solo lo voy a explicar una vez. Pues quería preguntarte por un libro, un disco o canción y una película. Vale. Pues con el libro te voy a decir un libro que ha salido hace poquito, que lo edita Nórdica Libros, se llama Glyph, y es de una autora que se llama Ali Smith, que es muy interesante. Es un libro un poco distópico, dos niños que se quedan solos por una emergencia familiar y de repente se encuentran en un mundo en el que han sido educados en casa, entonces no conocen prácticamente lo que ocurre fuera, y es un mundo en el que constantemente las personas están vigiladas, sus datos se registran, todos aquellos que no son verificables porque son pobres o están en riesgo de exclusión social son apartados de todo y no se les puede dar un buen trabajo. Es una cosa que está colindando con nuestra realidad, es curiosa de leer, está contada desde la perspectiva de un niño, que es algo que me fascina en la literatura, y lo recomiendo, Glyph de Ali Smith. Y un disco, voy a decir el disco de Orina, que es una banda malagueña muy guay, que el disco se llama Mea Culpa, porque Orina tienen como el mejor nombre ahora mismo para un álbum en todo el estado. Y me falta la película. La película, creo que voy a decir, siempre es mi parte, mi talón de Aquiles, el cine. Pero hace poco vi El Pisito, que ya lo había visto en la carrera hace años y llevaba mucho sin verlo, pero joder, no hemos cambiado nada. Así que diría que El Pisito. Y luego, pues te iba a pedir una opinión sobre La Piqueta, que bien la conoces, y sobre CGT. Pues La Piqueta, una maravilla de local, está muy bien, os felicito, es una maravilla que estéis en el barrio y que estéis cerca de la gente. Creo que era algo que vosotros mismos dijisteis que teníais muchas ganas de... Sí, hombre, claro, al final el sindicalismo tiene que estar en los barrios que son Eso es, de la clase obrera, ¿no? eso es. Y por definición los sindicatos tenemos que ir a estar con la clase obrera, con el movimiento vecinal, con el movimiento político. Claro. Pues lo habéis hecho muy bien. Y de CGT, pues más de lo mismo, que caña al mono y que, por favor, vamos a hacer cosas y vamos a intentar salir de esto tan negro que se nos echa encima. Este preapocalipsis que no termina, por Dios, que se acabe ya. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy y quiero recordar su disco Música para Humanos, donde todos terminaremos siendo exnovios.